Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde les traemos todo el drama, el romance, las noticias de última hora y por supuesto, los salseos más jugosos de nuestras estrellas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo que, ay Dios mío, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un momento que ha dado la vuelta al internet, un instante que ha provocado reacciones de todo tipo, desde carcajadas hasta caras de sorpresa. Prepárense porque vamos a desmenuzar el ups de Kerem Bürsin hablando de Hande Erçel en vivo. Sí, así como lo oyen. Parece que nuestro querido Kerem tuvo un pequeño desliz, un momento de sinceridad espontánea, o quizá un simple error, pero lo que es innegable es que la lió en vivo. Y obviamente se hizo viral. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan enterándose de todo lo que pasa con sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y por supuesto, dejar su like y comentario al final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, agárrense que despegamos. Vamos a analizar este momentazo que ha dejado a todos boquiabiertos. Para entender bien el contexto, tenemos que recordar un poco la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Uf, qué historia. Ya saben, fueron pareja, nos enamoraron a todos con su química en Senkalkapm, Lofi Sindeer, vivieron un romance de ensueño que parecía sacado de un cuento de hadas y luego el boom. La ruptura. Y como en todo cuento de hadas moderno, después de la ruptura vino el drama, las especulaciones, los rumores y por supuesto, la incertidumbre. Desde entonces tanto Kerem como Hande han seguido con sus vidas profesionales y personales. Hande por su lado ha estado en el centro de la atención por su relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Han sido vistos juntos en diferentes lugares, han compartido momentos especiales en redes sociales y parece que su relación va viento en popa. La pareja ha sido objeto de miles de fotografías y vídeos, desde escapadas románticas en Europa hasta cenas elegantes en Estambul. Los fans de Hande están divididos, algunos celebran su felicidad y la apoyan incondicionalmente, mientras que otros aún guardan la esperanza de una reconciliación con Kerem. La presión mediática sobre Hande y Hakan es inmensa, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. Kerem, por su parte, también ha estado enfocado en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y viajando por el mundo. Si bien no se le ha relacionado formalmente con nadie, los fans siempre están al acecho de cualquier señal, cualquier pista que pueda indicar un nuevo romance o incluso una reconciliación con Hande. Kerem ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, centrándose en su trabajo y evitando, en la medida de lo posible, alimentar los rumores sobre su vida amorosa. Sin embargo, esto no ha impedido que los medios y los fans sigan especulando sobre sus posibles romances y relaciones. Se le ha vinculado a algunas actrices y modelos, pero hasta ahora, nada se ha confirmado. La sombra de Hande Erçel sigue siendo larga, y muchos creen que ninguna relación de Kerem será realmente seria hasta que él no supere por completo su historia con ella. Y es aquí donde entra en juego este ups que nos tiene a todos hablando. Resulta que Kerem estaba participando en un live, una transmisión en vivo en alguna plataforma, ya saben, hablando de sus proyectos, interactuando con sus fans, respondiendo preguntas, todo normal, hasta que ¡pum! El live, que se transmitía a través de una plataforma menos conocida que Instagram o TikTok, lo que contribuyó a la confusión inicial, tenía como objetivo promocionar su nueva serie, un drama histórico donde interpreta a un valiente guerrero. Kerem se mostraba relajado y conversador, respondiendo preguntas sobre el rodaje, sus compañeros de reparto y sus planes futuros. Había alrededor de 10.000 espectadores conectados, un número respetable pero no abrumador, lo que quizás explica por qué la transmisión no estaba tan controlada como otras de mayor envergadura. No sé exactamente qué pregunta le hicieron o cómo surgió el tema, pero en un momento dado, Kerem estaba hablando de Hande Erçel. Ahora, aquí viene la parte interesante. Según los testimonios de quienes estaban viendo la transmisión en vivo, Kerem mencionó algo sobre el trabajo de Hande o quizá sobre su vida personal, pero lo hizo de una manera, digamos, poco común. Algunos dicen que se le escapó un comentario cariñoso, otros que hizo una broma un poco subida de tono, y otros simplemente que se equivocó al referirse a ella. Los relatos varían considerablemente. Algunos usuarios aseguran que Kerem, al responder a una pregunta sobre sus actrices favoritas con las que atiar.
Ha bajado, dijo algo como, bueno, Ande siempre tendrá un lugar especial en mi corazón por razones obvias. Otros, más maliciosos, afirman que el comentario fue más atrevido, insinuando una cercanía o una intimidad que ya no existe. Un tercer grupo, quizás los más objetivos, creen que simplemente se trató de un error al hablar, un simple lapsus linguae. La verdad es que la información es un poco confusa, porque el momento exacto del ups se ha viralizado en fragmentos, en clips cortos que circulan por todas las redes sociales. No hay una versión completa del live que nos permita entender el contexto al 100%. La ausencia de una grabación completa ha dado pie a todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos fans se han dedicado a buscar desesperadamente el live original, rastreando todas las plataformas posibles, pero hasta ahora sin éxito. Otros han intentado reconstruir el momento a partir de los testimonios de los espectadores, pero la disparidad de relatos dificulta la tarea. Pero lo que sí es cierto es que después de ese comentario, Kerem se dio cuenta de lo que había dicho y, según cuentan, su reacción fue de absoluto shock. Algunos dicen que se puso rojo como un tomate, otros que intentó disimular y cambiar de tema rápidamente, y otros que incluso se echó a reír nerviosamente. Los testigos coinciden en que Kerem pareció visiblemente incómodo después del comentario. Intentó desviar la atención hacia otro tema, pero el daño ya estaba hecho. La velocidad con la que los clips se propagaron por las redes sociales fue asombrosa, y en cuestión de minutos, el ups de Kerem se convirtió en el tema de conversación del momento. Sea cual sea la reacción exacta, lo importante es que el momento quedó registrado y, como era de esperarse, se hizo viral. Los fans de Kerem y Ande, los anker de corazón, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, análisis y teorías sobre lo que Kerem había querido decir. Los hashtags #Kerembursin, #Andercel, #AnkerIsrael y #UPSD Kerem se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Los foros de fans se llenaron de mensajes de esperanza, de decepción y de confusión. La comunidad anker se dividió entre aquellos que veían en el ups una señal de una posible reconciliación y aquellos que lo consideraban un simple error sin importancia. Algunos fans creen que este ups es una señal de que Kerem todavía siente algo por Ande, que no la ha olvidado y que en el fondo, espera una reconciliación. Estos fans, los más optimistas, han interpretado el comentario de Kerem como una prueba irrefutable de que el amor entre ellos sigue vivo. Han revisado entrevistas antiguas, han analizado fotografías y vídeos en busca de señales ocultas y han encontrado en el ups la confirmación de sus sospechas. Otros, más realistas, piensan que fue simplemente un error, un lapsus linguae, un comentario desafortunado que no tiene mayor importancia. Este grupo de fans, los más pragmáticos, creen que es hora de superar la historia de Anker y aceptar que Kerem y Ande han seguido adelante con sus vidas. Consideran que el ups fue un simple desliz, un error que no debería ser sobreanalizado ni utilizado como base para falsas esperanzas. Y otros, los más creativos, han creado teorías conspirativas de todo tipo, involucrando a managers, representantes y hasta extraterrestres. Ya saben cómo son las redes sociales. Estas teorías, a menudo descabelladas y sin fundamento, han añadido aún más leña al fuego, generando un ambiente de incertidumbre y especulación. Algunos creen que el ups fue una estrategia de marketing orquestada por los representantes de Kerem para aumentar su popularidad y generar interés en sus nuevos proyectos. Otros sugieren que Ande está detrás de todo, utilizando a Kerem para llamar la atención y desviar la atención de su relación con Hakan Sabank. Lo cierto es que hasta el momento ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones oficiales sobre este incidente. Han guardado silencio como suelen hacer en este tipo de situaciones. Sus representantes también han optado por el silencio, evitando pronunciarse sobre el tema. Esta falta de comunicación oficial ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones, dejando a los fans en la incertidumbre. Pero claro, el silencio también alimenta los rumores y las especulaciones. La prensa rosa turca ha estado siguiendo de cerca el incidente, publicando artículos y reportajes sobre el tema. Los paparazzi han estado acosando a Kerem y Ande intentando obtener alguna declaración o fotografía que pueda arrojar luz sobre la situación. Hasta ahora, sin embargo, ambos han logrado mantener la calma y evitar cualquier confrontación directa. Ahora, vamos a analizar las posibles interpretaciones de este ups. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de Kerem en ese momento? ¿Por qué mencionó a Ande de esa manera? Aquí les dejo algunas teorías.
Asterisco 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 la teoría del lapsus asterisco asterisco esta es la explicación más y probablemente la más realista. Kerem simplemente se equivocó al hablar de Ande. Quizá tenía el nombre de ella en la cabeza, o quizá estaba pensando en algo relacionado con Senkalkapm, y sin querer, la mencionó de una manera inapropiada. Todos cometemos errores, ¿no? Esta teoría se basa en la idea de que la mente humana a veces juega malas pasadas, especialmente en situaciones de estrés o presión. Kerem, al estar en un live y responder preguntas en vivo, podría haber estado nervioso o distraído, lo que le llevó a cometer el error. Asterisco 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 la teoría del cariño residual asterisco asterisco esta teoría es para los fans más románticos. Según esta interpretación, Kerem todavía siente algo por Ande a pesar de que ya no están juntos. El comentario que hizo en el live fue una muestra inconsciente de ese cariño que aún perdura en su corazón. ¡Ay, el amor! Esta teoría se alimenta de la nostalgia y el romanticismo que rodean a la relación Anker. Muchos fans creen que el amor entre Kerem y Ande fue tan intenso y genuino que es imposible que haya desaparecido por completo. Asterisco 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 la teoría de la broma malinterpretada asterisco asterisco esta teoría sugiere que Kerem estaba haciendo una broma sobre Ande, pero que no se entendió bien el contexto y se interpretó de manera equivocada. Quizá la broma era privada, o quizá era un chiste interno que solo entendían ellos dos. Esta teoría se basa en la idea de que Kerem y Ande, al haber trabajado juntos durante tanto tiempo, compartían un sentido del humor particular y una serie de bromas internas que podrían no ser comprendidas por el público en general. Asterisco 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 la teoría de la estrategia de marketing asterisco asterisco esta es la teoría más cínica, pero no por eso menos posible. Según esta interpretación, el ups de Kerem fue una estrategia de marketing cuidadosamente planeada para generar revuelo y atraer la atención de los medios. Ya saben, no importa si hablan bien o mal, lo importante es que hablen. Esta teoría se basa en la idea de que la industria del entretenimiento a menudo recurre a tácticas controvertidas para generar publicidad y aumentar la popularidad de sus estrellas. Asterisco 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 la teoría del estaba pensando en otra cosa, asterisco asterisco esta teoría plantea que Kerem estaba pensando en otra cosa, en algún proyecto en común que pueda llegar a tener con Ande, o en alguna situación del pasado que involucre a los dos. Su mente lo traicionó y lo hizo hablar de más. Esta teoría se basa en la idea de que la mente humana a menudo divaga y se pierde en pensamientos aleatorios, especialmente cuando se está bajo presión, o se está realizando una tarea que requiere concentración. Cualquiera que sea la explicación real, lo cierto es que este ups ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Anker. Muchos sueñan con una reconciliación, con verlos juntos de nuevo, enamorados y felices. Pero, ¿será posible? Solo el tiempo lo dirá. La situación actual de Kerem y Ande es compleja. Ande parece estar feliz y enamorada de Hakan Sabank, mientras que Kerem se ha mantenido soltero y enfocado en su carrera. Una reconciliación parece poco probable, pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Mientras tanto, nos queda seguir especulando, analizando cada detalle y disfrutando de este drama turco que parece no tener fin. Y por supuesto, estar atentos a cualquier nueva señal que nos puedan dar Kerem y Ande. Nunca se sabe. Las redes sociales seguirán siendo el campo de batalla donde se librará esta guerra de rumores y especulaciones. Los fans seguirán analizando cada movimiento de Kerem y Ande, buscando señales ocultas y alimentando sus propias teorías. Pero bueno, ya saben que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas, llenas de altibajos, de secretos y de sorpresas. Lo importante es no perder la perspectiva y recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios errores. La fama y la fortuna no los eximen de cometer errores ni de sufrir desilusiones amorosas. Y hablando de errores, ¿quién no ha metido la pata alguna vez en vivo? Todos lo hemos hecho. Así que, quizá, deberíamos darle un respiro a Kerem y no juzgarlo tan duramente. Al fin y al cabo, un ups no define a una persona. La reacción exagerada de los medios y de los fans podría estar causando un daño innecesario a la imagen de Kerem. En fin, ¿qué les pareció este chismecito? ¿Cuál es su teoría sobre el ups de Kerem? ¿Creen que todavía siente algo por Ande? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones y sus teorías.
Su opinión es importante para mí, y me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos chismosos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles todos los detalles de este ups viral. Recordemos que analizamos este momento explosivo de Kerem Bürsin hablando de Andercel en vivo, exploramos las posibles razones detrás de su desliz y vimos las reacciones. En las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún chisme del mundo del espectáculo turco. Y por favor déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que hay algo más detrás de este ups? Los leo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde les comparto más noticias, fotos y vídeos de sus estrellas turcas favoritas. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.